iniciamos. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Vamos a dejar un tema muy interesante, porque hay algunos hermanitos que tienen algunas dudas sobre cuando la Biblia les dice con el nombre o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De si nada más mencionando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya con eso es suficiente para, digamos, para que se hagan los milagros o ese tipo de cosas. Y vamos a ver en qué momentos precisamente se utilizan, en qué momento se utiliza con el nombre, o sea, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en qué momento se utiliza el del Señor Jesucristo. Dejando claro algo muy interesante desde el principio. Cada vez que encontremos dentro de la Biblia en el nombre, quiere decir que es en representación de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que lo está representando, alguien que lo está haciendo en su lugar porque es enviado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la diferencia de con el nombre y en el nombre. Un ejemplo, hoy en día, recuerden que envían algunos gobernadores o algunos presidentes, envían a sus representantes o envían a sus deportistas. Ellos vienen representando a México o en nombre de México. En caso de los deportistas, digamos, sucede así. Bueno, yo en mi país, que soy de México, nuestros deportistas representan a México. Y todo lo que hagan empiezan a representar a México. Ellos no están participando con el nombre de México, no, están en representación de México. Por eso están en el nombre de México, ellos están participando. Igual sucedía, digamos, con el César, cuando venía un mensajero en nombre del César, porque traía la palabra del César. Eso es en el nombre. Ya cuando se empieza a utilizar, saludos Edison, que por cierto Edison, tu video es casi de arranque, de ahí me voy a agarrar con lo que es algo así se llama lo que es un dios de Perú, de ahí me voy a agarrar lo que son los dioses mexicanos, me voy a agarrar lo que son los otros dioses que dicen que son como tipos, si los quieren hacer comparación con Jesucristo y nada que ver. Pero a partir de ahí, a partir de ese video, vámonos para arriba con todas las demás comparaciones falsas, que quieren hacer ver a Jesucristo como si nunca hubiera existido. Entonces, continuando precisamente con con el nombre del Señor Jesús, siempre es un representante de nuestro Señor Jesucristo. Y así siempre van a ver los apóstoles, siempre van a ver los milagros se hacen en nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, como si el mismo Jesucristo los estuviera haciendo, o el mismo Dios así los estuviera haciendo, pero en nombre de los apóstoles, o rogando al mismo Dios por medio de los apóstoles, llevando un mensaje por medio de los apóstoles. Esa sería una gran diferencia entre ir en nombre de nuestro Señor Jesucristo, o hacer las cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo, o simplemente usar el nombre de Jesucristo, invocar su nombre para lo que es una oración. Entonces, ese ya es un poquito diferente a lo que es pensar que nada más, ejemplo, en caso de los bautizos, que ahorita vamos a ir a eso inclusive, que dice, no, nada más se bautiza en nombre del Señor Jesús, usando el nombre. Con el puro nombre se bautiza, yo te bautizo en nombre del Señor Jesús, ole, y ya. Y no, así no se utilizan los bautizos, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó una fórmula. Y de hecho, desde antes se ve como nuestro Señor Jesucristo, la manera en que bautizaba a todas las personas. Y eso lo vamos a ver. Empecemos. Entonces, ya diferenciando lo que es con el nombre o en el nombre, que ya vimos lo que es la diferencia, que una se utiliza en representación y la otra como una oración, así la podemos utilizar como oración, invocando directamente a Dios. O sea, una oración como dice de nosotros hacia Dios. Que ya conocimos quién es nuestro Salvador y ya podemos orar así hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia nuestro Dios. Y inclusive está como un tipo de intercesión, así.
Ejemplos también tenemos en el Antiguo Testamento cuando se utiliza lo que es, cuando se utilizaba el nombre, los nombres, para un tipo de intercesión. Les estoy hablando que, ejemplo, en el caso de Jesucristo, uno ora directamente, orando a Dios, así, recordando lo que es Jesucristo. Pero también en el Antiguo Testamento se utilizaban los nombres, ejemplo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, para hacerle recordar a Dios, de sus sirvientes. En este caso sí que eran sirvientes. Tenemos en el caso de Deuteronomio capítulo 9, versículo 27. Y esto de hecho lo pueden encontrar en todas las Biblias. Cuando empezamos a revisar lo que son las dos Biblias, no hay ningún problema. Y hubo algo que me hizo falta, que se los voy a decir al final, de acerca del purgatorio, acerca de dos versículos, que hay muchos que no se dieron cuenta. Yo me di cuenta hasta que fui a esta clase de Biblia que una señora dijo algo muy interesante, y no dijo de la Biblia, lo dijo aparte, acerca de quién necesita las oraciones, y está dentro de la Biblia, y es cuando se entiende mucho mejor el versículo de 1 de Juan capítulo 5, donde habla acerca de lo que es el perdón de los pecados. Entonces, empezamos. Deuteronomio capítulo 9, versículo 26 y 27. Aquí es donde nos encontramos precisamente que el pueblo pide a Dios que se acuerde de Abraham, se acuerde de Isaac, se acuerde de Jacob, para que los perdone precisamente por su dureza en el pecado. Deuteronomio. Samuel, Macabeos. Ahora resulta que no encuentro Deuteronomio. El que se quiera subir inclusive para apoyarme en la lectura de la Biblia también me ayudarían bastante para que avanzaríamos inclusive un poquito más rápido, ¿sí? Jeremías, Josías, Esdras, Reyes, Deuteronomio. Aquí estamos. Les dije Deuteronomio 9, 26 y 27. Fíjense cómo aparece. Deuteronomio 9, 26 y 27. Sí. Supliqué a Yahvé y le dije: Señor Dios, no destruyas a ese pueblo que es tu propio pueblo, y que te ganaste con tu poderío, a los que sacaste de Egipto con mano firme. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y olvida que este pueblo es pesado, malo y pecador. Así ya estamos hablando, ya estamos utilizando los nombres, así, lo que es un nombre, así como de manera de intercesión. Entonces es como al momento de utilizar los nombres, o lo que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente, normalmente se utiliza en una oración. No lo utilizamos así como en caso, les digo, como en el caso de los bautizos, o en el caso de los milagros, en el caso así de muchas cosas, realmente no se utiliza en ese sentido. Se utiliza cuando decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo utilizamos, pero lo que es en representaciones en su nombre. Y cuando utilizamos el nombre, es ya como un tipo de oración. Y hay que recordar que, ejemplo, en el caso de Jacob, en el caso de Abraham y en el caso de Israel, bueno, Jacob es Israel, es donde también nos dice en Mateo capítulo 22, 32, que Dios es un Dios de vivos. Están intercediendo esos tres, usando los nombres de estos santos, bueno, los nombres de estos señores ya santos, sí, precisamente porque ya están en el cielo, para el perdón de los pecados de su pueblo, porque todos ellos, como dice, son pecadores y de cabeza dura. Como hoy en día tenemos mucho pecador y de mucha cabeza dura. Y tenemos malos ejemplos
de cómo se utiliza de mala manera lo que es el invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque digo, cuando invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo es para oración. No es como para expulsar demonios, no es como para bautizo, no es como para enfermos. No se utiliza en el caso de las oraciones, donde tenemos un gran ejemplo de cómo se utiliza mal lo que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos vamos a lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, de 13 al 15. ¿Dónde estamos? Hechos de los Apóstoles. Aquí estás. Muy buenas noches, Luis Ángel. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Miriam. Recuerden que si alguien me quiere apoyar así con la Biblia, con mucho gusto es bienvenido. Le dije, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13 al 15. Ahí nos encontramos personas que nada más no venían en representación de nuestro Señor Jesucristo. Venían nada más usando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pensando que con eso era suficiente como para expulsar demonios. Entonces, Hechos de los Apóstoles 19, 13 al 15. Y dice, incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar, fíjense, trataron de invocar, no venían en su nombre, estaban utilizando el nombre, sí, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Pablo sí venía en nombre de Jesús. Él sí era un representante de nuestro Señor Jesucristo. Estos judíos no eran representantes de nuestro Señor Jesucristo. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Esebas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Jesucristo porque es la autoridad, Pablo porque es su representante. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿En nombre de quién vienen como para intentar mandarme? Entonces, fíjense de qué manera se los empieza a decir lo que es la Biblia y a comprenderlo de esta manera, ¿sí? ¿Ustedes quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. Entonces, como les iba diciendo, una cosa es invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, Sergio. Y otra, lo que es venir en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas totalmente diferentes. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. ¿Cómo te ¿Cómo encuentras? están? Gracias a Dios, muy bien. Vine a Bien, tomar bien. clase. Qué bueno. Para que me apoyes también con uno que otro versículo, porque ya ves que Sí, a veces claro. yo le batallo poquito. Sí. Este, Buenas noches a todos. y para los que no conozcan así, Miriam también tiene un canal, de TikTok con bastante información que les puede ayudar, Poquito. lo que quieran. De hecho, yo con cada que me conecto siempre me doy cuenta que, lo que son las oraciones, la lectura de la Biblia es la que a veces menos interesa a muchos católicos, y prefieren que se las hablen de otra manera. Eso es lo que sí me he dado cuenta, Ujú. que a veces les gusta que les platiquen cosas que no son exactamente con la Biblia, que sí les gusta que les hagan referencia, pero no les gusta estar practicándolo con la Biblia. Y me he dado cuenta, sí, en muchos canales de varios hermanitos, que veo así que tienen bastantes suscriptores, digo, ay, pues está impresionante, sí.
que sí le echan bastantes ganas, eso sí, le echan bastantes ganas. Me impresionan los que oran bastante, eso sí, la gente busca mucho las oraciones, y eso es muy bueno, ¿sí? ¿Quién nunca te invita, Edison? Siempre está. Yo Bueno, también te invito a la lectura, Edison. ¿Sí? Entonces, continuemos con la clase. Envíame lo que es y aquí nos ponemos a leer lo que es la Biblia. Entonces ya vimos cómo precisamente está invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero lo están haciendo mal, porque ellos no son representantes de nuestro Señor Jesucristo. Ellos nada más piensan que con usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya, es suficiente, que eso tiene mucho poderío. La verdad, no es así como funcionan las cosas. También encontramos ejemplo, a la hora de hacer las oraciones, ejemplo, cómo invocan lo que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora sí de una manera correcta. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 versículo 21, voy a buscar y ayúdame sí, por favor, Miriam, María, que con lo que es sí, claro. Hechos de los Apóstoles 9:21. Yo voy a leerles primero el 2:21, porque aquí es una manera más correcta de utilizar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 2:21, y ahorita seguimos con el de 9:21. Ya lo tengo. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y esto va en relación con otro versículo en Romanos. Y vamos a ver por qué razón dice que todo el que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo se salvará. Lo vamos a relacionar con un versículo de Romanos. Quédense ahorita con el de Hechos 2:21. Vamos a leer lo que es ahorita el de Hechos 9:21, en el cual todas las personas que invocaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo eran arrestados. O sea, los perseguían porque ya oraban, ya no era por representar a nuestro Señor Jesucristo, no, era porque oraban, porque predicaban, porque lo buscaban en sus oraciones y por eso los arrestaban. Así, invocaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo y los arrestaban. Hechos 9:21. Muy bien. Los que lo oían quedaban maravillados y decían, y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre. Pero no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes. En esta ocasión están hablando de Pablo, porque Ujú. estaba recién convertido Pablo, y era el que perseguía recio a todos los que buscaban a nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que rezara, que buscara a nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que lo invocara, Pablo inmediatamente lo quería arrestar. Sí, porque él decía, es que ese es mi trabajo. Y luego, cuando leemos lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 17, adelántate un poquito y búscame lo que es Hechos 22, del 14 al 16. Tenme prevenido lo que es ese versículo. Pero en Hechos 15, 17 encontramos que ahora los gentiles, recuerden que en este primero se andaban convirtiendo los judíos y luego ya se pasaron con los gentiles. Los gentiles ya estaban buscando a nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 15, versículo 17 nos viene a mostrar esto. Para que el resto de los hombres busque al Señor, todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Ahora sí, como si todas las naciones, así, no solamente los judíos, ahora los gentiles, todos los que no fueran judíos, ya empezaban a buscar a nuestro Señor Jesucristo, ya lo empezaban a invocar, pero era porque ya por fin lo estaban conociendo. Ahora sí, utilizando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, más no su representación, que es algo totalmente diferente. En Hechos de los Apóstoles, encontramos, Hechos de los Apóstoles 22, 14 al 16. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído, serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Así, Palabra de entonces, Dios. empiecen a invocar
a nuestro Señor Jesucristo. Ya, fíjense así como se empieza a relacionar todo. ¿Y qué es lo que, ya ven que les comenté en un principio, lo que es Hechos de los Apóstoles, versículos 2:21, todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Va relacionado con Romanos capítulo 10, del versículo 13 al 16. Ahorita te me adelantas en Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 versículo 7, sí. En Romanos capítulo 10 versículo 13 al 17. Ahorita estando un poquito tembloroso así de las manos, recuerden que soy entrenador, y me puse una friega. Así, las manitas temblando así. Son de las que me encantan, de esas que te hacen ver negro, negro, negro. Así. Pero ya estamos acostumbrados. Romanos capítulo 10, del versículo 13 al 16. Fíjense cómo se empieza a decir de todo el relacionado con Hechos capítulo 2, versículo 21. Recuerden que Hechos versículo 2, 21 dice, todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Pero ya sabemos que no se trata de un Jesús, Jesús. Ya sabemos que no se trata simplemente de eso. Los 10, 13 al 16. ¿Cómo lo dice? Me dice Santiago 2, 13, 16, ¿verdad? No, Perdón. Santiago 2, el 7. Ahorita yo voy a leer Romanos Ah, 10, perdón. 13 y 16. Ajá. Ujú. ¿Qué es lo que dice aquí en Romanos, que va relacionado con Hechos de los Apóstoles 2:21? Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y fíjense cómo continúa. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? O sea, el primer paso sí que, que empiecen a creer. En caso de los gentiles, ya empezaban a creer. ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? Necesitaban a alguien que les predicara. ¿Cómo irán si no hay quien lo proclame? ¿Cómo lo proclamarán si no son enviados? O sea, si no tenemos enviados, ¿cómo lo van a proclamar? Como dice la Escritura, que bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias, pero es un hecho que no todos aceptarán la buena noticia, como decía Isaías, Señor, ¿quién nos ha escuchado y quién ha creído? Entonces, ya empezaban a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo empezaban a invocar. Que les comento, siempre es muy diferente el invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y otra cosa, hacer las cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es una cosa totalmente diferente. En el nombre es ser un representante, invocar su nombre es que ya estamos buscando en oración a nuestro Dios. Su doctrina, su palabra, todo lo que nos ha enseñado Jesucristo. Pero hay gente que no ha creído y utiliza mal el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos refiere Santiago 2:7. Ahora sí. Muy bien. ¿Y no son ellos los que blasfeman el glorioso nombre de Cristo que ha sido pronunciado sobre ustedes? Aquí habla mucho acerca de ejemplo de varios ricos que andan persiguiendo a los cristianos, así. Que andan persiguiendo a los predicadores, persiguiendo a todo aquel que cree en Jesucristo. Los andan persiguiendo y andan blasfemando el nombre de Dios. O sea, ya conocen el nombre, pero no creyeron. Así de fácil, así como lo dice precisamente en Romanos. Entonces, cuando uno empieza a representar, ahora sí, ya vimos cuál es la parte de invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a ver la parte ahora sí en la que son en representación de nuestro Señor Jesucristo. En la casa de la apóstol, epa, mándamela por internet. ¿Y qué es lo que sucede? Ya cuando empezamos a hablar en representación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, primero, nuestro Señor Jesucristo nos enseña una fórmula. Mateo 28, capítulo 19 y 20, nos enseña lo que es la fórmula de cómo bautizarte. Me adelantas lo que es en Juan capítulo 4. Vamos al versículo 1 primero
y luego el siguiente, pero ahorita, espérame un poquito. Ajá. En Hechos de los Apóstoles, que ya conocemos, digo en Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo es ese bautismo, cómo tenemos que bautizar. Que desde el principio se enseñó así y hasta la actualidad sigue permaneciendo así en la iglesia y en algunas otras sectas, algunos hermanos separados, algunos hermanos esperados, siguen respetando lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. De bauticemos así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que dice así: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es la forma de bautizar. Y fíjense algo muy interesante. Léeme por favor, ahora sí, Juan capítulo 4, versículo 1. Nada más el versículo 1. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Fíjense aquí cómo nos dice: Jesucristo bautizaba y ya tenía más discípulos que Juan. Aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo bautizaba Jesucristo? ¿O cómo piensan que bautizaba Jesucristo? Si, ¿qué fórmula utilizaba? Si algunos dicen, no, es que bautizaban, enseñó, este es el error que algunos tienen que decir, enseñó a bautizar en nombre del Señor, en nombre de Jesús. No. Jesucristo, ¿cómo bautizaba? Imagínense un Jesucristo bautizando y diciendo, yo te bautizo en mi nombre. No. La fórmula correcta que nos enseñó el Señor Jesucristo: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahí les va el dato curioso, que Jesucristo no bautizaba. Quien lo hacía eran sus apóstoles, que lo hacían en su nombre, en su representación. Ahora sí léeme el versículo 1 y el versículo 2 ¿Del mismo de Juan? del mismo de Juan. El, el Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba Jesús, sino sus discípulos. No bautizaba Jesús, bautizaban sus discípulos. Entonces, sus discípulos bautizaban en nombre del Señor Jesús, en su representación. En el versículo 1 dice cómo los judíos decían que Jesucristo había bautizado más que inclusive Juan. Pero en el siguiente versículo dice que Jesucristo no había bautizado, lo hacían sus discípulos y lo hacían en representación del Señor Jesucristo, con la fórmula que Jesucristo les enseñó en Mateo 28, 19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo enseñó Jesucristo, así lo enseñó a sus apóstoles, así lo hacían sus discípulos, de esa manera bautizaban. ¿Cómo bautizan los protestantes? Algunos sí bautizan con la fórmula trinitaria. Otros bautizan nada más diciendo en el nombre de Jesús, que es lo que le digo que es. Esta es una forma incorrecta, porque en ninguna parte así de la Biblia van a encontrar que diga se utilizaba el nombre del Señor Jesús para bautizar. Cuando Jesucristo enseñó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, guiaba a sus discípulos a que bautizaran en su nombre, en su representación. Como les dije al principio, una cosa es usar el nombre o invocar el nombre, y otra es en representación, que es en su nombre. Ya les dije en un principio, un equipo de fútbol en una selección nacional, en caso México, viene en nombre de México, viene representando México. Más no viene diciendo, yo estoy usando el nombre de México, no, ellos vienen en nombre de México, en su representación. Y algo también muy interesante, lo encontramos también, ejemplo, cuando predicaba Pablo, Pablo venía, ¿cómo dice? Él también venía
en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con tanto poder, de hecho, todos los apóstoles y discípulos que vienen en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenían tanto poder así, digamos, de Dios, porque ellos no hacían los milagros, los hacía Dios, Ujú. pero era tanto esa fuerza que tenía Dios que hasta la ropa que tocaba los apóstoles, tenían poder de curar. De ahí es donde también conocemos lo que es los famosos, ¿cómo se llaman? Este, ¿Cómo se llaman los artículos de los santos? Las reliquias. Ándale, las reliquias, se me fue el nombre. De ahí donde también conocemos las famosas de reliquias. Por ejemplo, vamos a leer ahorita me adelantas, porfa, a Hechos de los Apóstoles 26:9. Lo que es y yo le voy a leer Hechos 9:27 y 28. Aquí ya encontramos a Pablo o Saulo predicando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Allí no había visto alguien que también nos va a ayudar ahorita en la lectura. Y ahorita al final, porque de hecho esta está un Hola poco hermanos, corta. buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Y tienes tu Augusto. Biblia a la mano, ¿verdad? Ya yo sí, aquí la tengo en mi... Espérenme, Perfecto. que miento, acá la tengo por acá lejísimos. Acá está, pero sí Ahorita la para que tengo. nos ayudes también con uno de los versículos. De hecho, ahorita ve buscando de una buena vez, Primera de Corintios, capítulo 5 versículo 4. Yo les voy a leer primero y siempre se me va la onda si te digo Miriam o Mariam. 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 Sí. Mariam nos va a leer 26:9. Sí, primero les voy a leer Hechos 29, Hechos 9:27 y 28. Porque ya encontramos un Saulo que ya predica en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que allá viene, ahora sí en su representación. Encontramos 9:27 y 28. Dice, entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les puso la valentía con que había predicado en Damasco en nombre de Jesús. Entonces, ahora sí, en nombre de nuestro Señor Jesús, y ahora sí lo empieza a representar. ¿Sí? Ahora sí, Hechos de los Apóstoles 26:9, continuando con lo que decía Pablo, bueno, continuando con esa conversión de Pablo. 26:9. Sí, ¿verdad? Ajá, Yo sí. mismo, al principio, consideré que era mi deber usar todos los medios para combatir el nombre de Jesús el Nazareno. ¿Sigo? Ahí, vuélvemela a Yo mismo. repetir. Yo mismo, al principio, consideré que era mi deber usar todos los medios para combatir el nombre de Jesús el Nazareno. Fíjense cómo aquí ya decía, ¿cómo combatir el nombre de nuestro Señor Jesús? Todos los que dijeran, todos los que lo representaran, lo quería combatir. Bien. Y es querer desaparecer el nombre de nuestro Señor Jesús. Todos los que lo representaban era intentar desaparecerlos. Que no solo era los que lo invocaban, era también en el nombre, todos los que iban en nombre de nuestro Señor Jesucristo, quitarlos. Ese era el antes del Saulo, como del Saulo así como lo conocíamos. Ahora sí, continuando con Primera de Corintios 5:4. Ahí vamos a encontrarnos cómo las Primera personas de se Corintios, reúnen. ¿qué? Primera de Corintios, capítulo 5 versículo 4. Cómo las personas se reúnen Primera de en nombre Corintios de nuestro Señor Jesucristo. 5, versículo 4. Así es. 3, 4. Reunidos ustedes y mi espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder entregué a este hombre a Satanás, que lo, que lo podía dar todo, pero que se salvó en el espíritu en el día del juicio. A ver, vuélvemela a leer un poquito despacio, sí. Reunidos ustedes
y mi espíritu, Ujú. en el nombre de nuestro Señor Jesús, De nuestro y Señor con Jesús. su poder, entregué ese hombre a Satanás, que lo pedía todo, pero que se salva el espíritu en el día del juicio. Fíjese aquí como ya se dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, entregó a un hombre. Dice, este ya lo entregué a Satanás, así. Porque es como si el mismo Señor Jesucristo hubiera dicho, sabes que este ya se va para allá. Ah, Y, ok. y cómo se reúnen en su nombre, así. Como aquí ya vemos la diferencia entre invocar el nombre y otra, lo que es estar en el nombre del Señor Jesucristo, estar en su representación. El siguiente versículo, segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo reconoce a los suyos. Timoteo, Ese ahorita lo voy a leer yo. Este, Mariam, Mateo capítulo 25 del 31. Bueno, ahorita te digo cuáles versículos, porque sí son unos cuantos versículos. Y tenme prevenido lo que es, Saúl, tenme prevenido Apocalipsis 14:1. ok. Entonces vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19, porque hay que recordar que no nada más por invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya somos suyos. Esto es una gran mentira. Porque no, ya vimos como ejemplo, como decía Santiago capítulo 2 versículo 7, algunos o conocían el nombre y Apocalipsis 13, blasfemaban. 1. Apocalipsis 14:1. Este es el que ahorita me vas a prevenir. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Esto es lo que dice, lo que es, a pesar de todo, no se hunden los sólidos cimientos puestos por Dios en los cuales está escrito, el Señor conoce a los suyos y aléjese de la maldad el que invoca el nombre. Si nosotros invocamos, si nosotros oramos constantemente a nuestro Señor Jesucristo, es porque realmente queremos alejarnos del mal, queremos alejarnos de ciertas tentaciones. Estando en este mundo, estamos siendo tentados constantemente y no queremos utilizarlos de mala manera, como nos decía Santiago 2:7, ya así para no intentar, como dice, blasfemar en su nombre, porque eso sí, varios de ustedes han escuchado o este tipo de expresión, no, te juro por Dios tal cosa, Sí. blasfemando lo que es el nombre, ¿sí? El nombre de Dios, así. O hasta, sí, hasta esta expresión, no, mira, te juro por esta, ¡mua! Y si no, tengo la otra, ¡mua! Así. Yo he visto varias personas, principalmente chavitos, que no saben lo que están diciendo ni haciendo. Pero según eso, como para hacerlo más fuerte, sí. Tengan cuidado, enseñen a no hacer eso. No hagan así como te juro, pues está. Inclusive hasta eso nos lo enseñó nuestro No, Señor Jesucristo. porque dice el segundo mandamiento, no, no jurarás el nombre de Dios en vano. Ujú. Eso es un pecado gravísimo. E inclusive nuestro Señor Jesucristo, a la hora de hablar de los mandamientos, dijo, no jures ni por lo del cielo, ni por lo de la tierra, ni por el mar, ni por un pelo, así. Lo que es. Es. Así, para evitarte que como que dice problemas. De hecho, ahorita lo vamos a leer también. Seguimos con Mateo capítulo 25, 31 al 34 primero, por favor. Fíjense cómo se reconoce primero a Jesucristo, lo que es Dios, a la hora del juicio, a los suyos. Porque le digo, no es suficiente decir Señor, Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separará las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo.
De hecho, esto se puede leer así corridito, pero ahorita como para recortar, así nada más vamos a irnos a los versículos importantes. Bríncate el versículo 44, por favor. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? Y aquí ya estamos hablando de los que, a los que no reconoce, 43, 44, 45, que continúa hasta el 46. Desde ahí todo El corridito. rey, el rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Ahí de hecho Hasta ahí. me brinqué un versículo aquí, el 41. Deme el 41 para que se vea a los, como dice, a los chivos, que fue los que separó. Dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Continúo? Es decir, ahí hasta ahí. Ya vemos precisamente cómo separó unos y cómo separó otros. Apocalipsis 14:1. Ahí sí, léemelo por favor, Saúl. Ajá. Tuve otra visión. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y lo rodeaban 144,000 personas, que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero, el nombre de su Padre. Fíjense aquí ¿Prosigo? no, hasta ahí. ¿Cómo dice? ¿Cómo estas personas, estas 144,000 que serán salvas, así, que normalmente significa universal, 144,000, llevaban el nombre de lo que es el Padre y el nombre del Hijo. Y de estas dos personas, o sea, el nombre sí es muy importante también, así. Pero estas personas llevaban el nombre escrito. Es como dice un sello de Dios. Y ahora, fíjate que es lo que curiosamente dice en Mateo 7:21 al 23, que va relacionado con lo que ahorita leíste de Mateo 25 al 31 y viene mucho antes. Ahorita me vienes previniendo lo que es Mateo 7:28. Es como una pequeña pausa lo que es el Mateo 7:28. ¿Lo Miriam, leo? y en el caso de Saúl, venme previniendo Marcos 6, versículo 7. Marcos 6, versículo 7. Ajá. Pero ¿qué es lo que dice Mateo capítulo 7, 21, 23? Que va relacionado con Mateo 25 del 31 en adelante. Así. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, ¿cuándo es aquel día? El día del juicio. Muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Porque hay que recordar que también hay muchos que falsamente utilizan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos como falsos apóstoles. De hecho, no lo tenía aquí contemplado, pero podemos leer el de Mateo 24, 24. Ahorita se los leo. ¿Qué Entonces, son, ¿qué qué dice son lo que? lobos? Ajá. Creo que va Este, más o menos así, que son lobos vestidos de oveja, con piel de luego oveja. decía, Mateo 7:28. ¿Qué es lo que dice Mateo 7:28? Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba. Hasta ahí Entonces, en termina. otra, de hecho, dice, ahí, hasta ahí termina. Sí, porque luego viene, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Ese es el 29. Vale. Es que en la mía decía, cómo mostraba la doctrina. Mm, Porque estas enseñanzas, esta doctrina, Jesucristo le enseñó y le enseñaba con autoridad. Entonces, imagínense lo que es realmente con autoridad, expulsando demonios realmente con autoridad, hablando realmente con autoridad, mostrando el ejemplo, pero enseñando verdadera doctrina.
enseñando, le digo, en el caso de los bautismos, dice en el nombre así enseñó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y otros podrán enseñar otras cosas, pero nuestro Señor Jesucristo así lo enseñó. Sí, Y ya dijo, vimos que vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y reciban el Espíritu Santo. y en Juan capítulo 1, digo Juan capítulo 4, versículo 1 y 2, ya vimos que precisamente él no era el que bautizaba, enviaba a sus discípulos, por eso los decía, por eso eran enviados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque él los había enviado. Eran sus representantes, y hacían los bautizos en su nombre con la fórmula que les enseñó. Y cuando leemos lo que es Mateo 24, nos dice, bueno, desde el 23. Entonces, si alguien les dice, miren al Mesías, está aquí o está allá, no le crean, porque se presentarán falsos Mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Entonces, ya se nos está advirtiendo desde antes de que utilizarán falsamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se dirán superapóstoles, y ahorita de hecho vamos a llegar a esa parte, y utilizan el nombre de nuestro Señor Jesucristo de manera equivocada. Entonces, Marcos capítulo 6, versículo 7. ¿Qué es lo que nos aparece? En Marcos capítulo 6, versículo 7 es precisamente cómo llama a sus apóstoles y los envía. Ahora sí, como dice, sus representantes, sus enviados, a hacer todo en su nombre. Marcos capítulo 6, versículo 7, y terminas hasta, bueno, es del 7 al 13, pero lo que es el versículo 13 me lo lees un poquito más despacio. Ok. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles el poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada por el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que Bríncate hasta el 13. llevara. Uh-huh. Mande. Bríncate hasta el 13. Ok. Ya vimos que envió al 12 de dos en dos. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a los moribundos y enfermos, ungiéndoles con aceite. Aquí encontramos la expulsión de los demonios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le digo, no es con el nombre, es en representación de nuestro Señor Jesucristo, como si él mismo lo hubiera hecho. Y la unción de, en este caso, los santos óleos que nosotros conocemos dentro de la iglesia, ungiendo a las personas con los santos óleos, y sanando enfermos, todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí si alguien se pregunta, porque esto también aparece en Santiago, lo que son los santos óleos. Si alguien les preguntaba, es que ¿dónde aparece en la Biblia lo de los santos óleos? Pues ahí está precisamente que Jesucristo mandaba a sus discípulos a precisamente ponerle los santos óleos a los enfermos, y muchos sanaban. De hecho, en la actualidad hay muchos que llegan a sanar, no solamente espiritualmente, sino también físicamente con esos santos óleos, porque es como si el mismo Señor Jesucristo lo estuviera haciendo. Entonces continuamos así. En, sí, les iba comentando lo que es cuando uno es enviado por parte de nuestro Señor Jesucristo, e inclusive hasta cuando utilizaban ropas de los mismos apóstoles, era tanta la fe de las personas y tanto el poder que tenían lo que es esos apóstoles, lo que son los discípulos o los representantes de Dios, que digo, que tan solo con la ropa, hacían milagros. Dios mismo trabajaba así con estas personas. ¿Sí? Vamos a ver lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Léemelo por favor, ese Miriam. 11 y 12. Primero el 11. Y ahorita leemos el Hechos 12. capítulo 14. Uh-huh. Y tenme prevenido, por favor, Saúl, el Mateo capítulo 9, del 20 al 22. Mateo capítulo 20, versículo 9, capítulo 9 del 29, 20 al Mateo 22. capítulo 29, Mateo capítulo 29. ¿Me repites el versículo? Ya tengo Hechos 14. Hechos 19, 11. Mateo capítulo 29.
No, Mateo capítulo 9, versículos 20 y 22, del 20 al Ok, 22. capítulo 9. Y Mariam me va a leer de Hechos 19, primero el 11, y ahorita leemos el 12. A ver, ya me hice bolas. Hechos capítulo 14. 19, Hechos capítulo 19. versículo 11. Ajá, ahí voy. Voy. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que... Sí, listo, Nada más el puro versículo 11. perfecto, hasta ahí. Ajá. Fíjense, a tal punto de Dios obraba prodigios a través de Pablo. Recuerden que Pablo viene en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo Hechos de los Apóstoles 19, más adelante es donde encontramos los judíos que intentaron expulsar demonios invocando el nombre de Dios, pero no eran representantes de Dios. Y por eso el demonio les decía, conozco a Jesucristo, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, con qué autoridad vienen para intentar expulsarme. Y por eso les dio una zarandeada. Entonces, ahora sí, en Hechos 19, así, el 11, y continuamos con el 12. Sí, léemelo, por favor, María. Hechos 19, 11 y de 12, así, así 11 y seguidito. 12. Muy bien. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Fíjense cómo con pañuelos que había utilizado Pablo, no era el mismo Pablo, no. Eran pañuelos que había utilizado Pablo, un representante de Jesucristo, alguien que viene en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a tal punto que se expulsaban demonios y se curaban personas, nada más con pañuelos. Ahí regresamos, como que dice, a las reliquias, a las famosas reliquias. Entonces era un Ajá, pañuelo, y las personas se ya. curaban y expulsaban demonios. Y eso nos viene a referencia de con lo que dice en Mateo capítulo 20, 22, que a veces con las mismas ropas de nuestro Señor Jesucristo, alguien apenas tocaba su ropa, apenas tocaba su manto y era Ah, como curado. la mujer. Pero, ajá, ese es el que vamos a leer, Mateo 9, 20 al 22, por la fe y tan Mateo solo por haber 9, tocado su manto. Como si el mismo Mateo Señor Jesucristo, Mateo 9, 9, 20. versículo 20 al Ajá. 22, como si el mismo 9, Señor 20. Jesucristo, por medio de Pablo, hiciera lo mismo. Versículo 9, 20, Del 20 al 22. Ok. 22. Ajá. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía de homogragias, de Hemorragia. homogragias, ajá, Hemorragias. esa cosa, se acercó, se acercó por detrás y le tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio la vuelta y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Fíjense cómo tan solo con tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo, esta mujer se curó. Cosa similar como con Pablo, que tan solo tocaban la ropa de Pablo como si fuera nuestro Señor Jesucristo, porque él venía en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tocaban la ropa, tocaban un pañuelo y se curaban o expulsaban demonios. O sea, es como si el mismo Señor Jesucristo lo estuviera haciendo. Por eso siempre les voy a insistir, una cosa es con el nombre o invocar el nombre, y otra, venir en su nombre, hacer los milagros en su nombre, bautizar en su nombre, todo es muy diferente. Y de hecho, encontramos algo muy parecido también de alguien que venía en nombre de Dios. Esto ya viene en el Antiguo Testamento, pero viene algo parecido con lo de las reliquias. En este caso, con una persona que ya murió.
ustedes se han de acordar de Eliseo. A Eliseo era precisamente discípulo de Elías, fue el sucesor de Elías. ¿Qué sucede con lo que es el caso de Eliseo? Cuando leemos Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21-22, y por favor, Miriam, bueno, de hecho, podemos encontrar la alternativa de la mujer que tenía hemorragias en Lucas 8, 43 al 48. Ahí me gusta un poquito más porque ya se ve como más de emoción como lo hace Jesucristo. Pero ese es otro versículo como lo pueden leer. Ahorita ya lo pasamos. Denme prevenido, por favor, lo que es 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Y ahorita vamos a leer, pero va a ser bastante extendido, lo que es ahí mismo 2 Corintios capítulo 11. Ahorita te digo cuál es el versículo, Saúl, porque lo vamos a ir a leer así corridito. Porque ahí nos vamos a encontrar a los falsos apóstoles que se dicen se dicen enviados en nombre de nuestro Señor Corintios. Jesucristo. Ajá, 2 Corintios capítulo 11. Ahorita te digo cuáles versículos, porque ahorita tengo la idea, pero no los anoté. Ahora sí, regresando con lo que son las reliquias de alguien, un enviado de nuestro Señor, en este caso, en el Antiguo Testamento, un enviado de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Aquí Eliseo ya murió. Capítulo 13, 20 y 21. Aquí está. Murió Eliseo y lo enterraron. Bandas de moabitas incursionaban cada año en el país. Y sucedió que unas personas que llevaban a enterrar a un difunto divisaron a una de esas personas, depositaron entonces al muerto en la tumba de Eliseo y se pusieron a salvo. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió e inmediatamente se puso de pie. De un enviado de Dios, un muerto así, tocó lo que son los huesos de Eliseo y revivió. Tanto el poder venía así de estos representantes de nuestro Señor Dios, que esta persona resucitó. Imagínense ese poder tan fuerte de los enviados de Dios. Todo lo que son los apóstoles, los discípulos, bueno, en este caso, toda la sucesión apostólica, muchos de ellos sí tienen un gran poder. Algunos no lo saben así tanto a conciencia, otros sí lo saben mucho a conciencia, pero sí, la verdad, son representantes de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahora sí, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. ¿Yo? No, María. Ah, ok. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca, en nombre de Cristo les rogamos. Déjense reconciliar con Dios. Desde ahí ya nos deja claramente lo que es Pablo. Son representantes de Dios. Y es como si el mismo Dios lo estuviera diciendo a través de ellos. Los milagros que hacía Pablo era precisamente Dios a través de Pablo. Son sus representantes, todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, utilizando de manera correcta él en el nombre, no con el nombre, no la invocación. Y cuando leemos 2 Corintios, capítulo 11, ahorita te digo a partir de cuáles versículos así. A partir del versículo 1, adelante, Desde el versículo 2. desde el versículo 1. Ok. Ojalá me No es cierto, desde el aguantaran versículo 11. algunas tonterías. Ok. Estoy celoso Es de desde, ustedes. síguele así, todo corridito, lo vamos a leer. Estoy celoso de ustedes, y son celosos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también prevertirles, pervertirles, perdón, la mente a ustedes, para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora viene a predicarles a otro Jesús, no como se les predicamos, y, y las y los Y les proponen proponemos un es- espíritu diferente.
Ajá, un espíritu diferente al que recibieron y un evangelio diferente desde, ay, ¿cómo se dice? del Abrazaron que abrazamos. y Ajá. y lo aceptan sin dificultad. Sin embargo, no Espérame un creo poquito. en... Porque si ahí sí se van dando una idea, nos está hablando de falsos apóstoles, de hecho lo voy a mencionar un poquito más adelante, que se hacen pasar por apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que vienen en nombre de nuestro Señor Jesucristo, les vienen a decir un montón de cosas que ni siquiera vienen con la doctrina enseñada, y por eso mete lo que es de Eva, así como fue engañada por lo que es el demonio, y cómo varios son engañados por estas personas nada más por hablarles bonito. Y continúa, del versículo 5 en adelante. Sin embargo, no creo ser inferior en nada de esos sup- superapóstoles, quien mi oratoria deja mucho que desear, tal vez, pero no mi consentimiento como se les ha probado Conocimiento. ya de mil maneras y en cualquier asunto. ¿No habrá sido mi pecado el haberme rebajado por ustedes creci- crecieran? Yo no les he entregado al Evangelio sin cobrarles nada. A otras iglesias Aquí despojé encontramos recién. algo muy interesante. Estos superapóstoles llegaban y buscaban dinerito. Ah, como los Buscaban pastores, así cobrar. aquí ya tengo de qué agarrarme. Como el- Nomás me vienen con que el Ajá. diezmo y el diezmo. En otro Agárrense, versículo después nos protestantes, que vamos a me los hablar voy a de desbaratar. diezmo. Agárrense. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que llegaban muchos superapóstoles, según superiores a los Ay, lo mismos voy a apóstoles subrayar. de Jesucristo, superiores a los sacerdotes de hoy en día, que dicen, no, mira, yo sí soy milagroso, yo esto, yo lo otro, Ay, Dios mío. pero te piden dinero. Entonces, y la gente con mucho gusto dice, es que este es un enviado de Dios y vamos a darle dinero. Ya están buscando lo que es, ya no es alguien que esté dando de gratis lo que es el Evangelio, porque así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el versículo de Mateo, que digo del de Marcos, que te dije, bríncatelo, ¿sí? Él decía que fueran, sí, nada más con un par de sandalias, una sola ropa, así que se fueran sencillitos. Y de hecho en esa parte, ahorita nos vamos a regresar a leerla. Continúa en esa parte, precisamente del versículo, íbamos en el versículo 7, 8. Ah, el 8, 7, bueno, pero ya pasamos al 8. pues vamos al 8 pues. Bueno, desde el 7, vuelves a leer desde el 7. Ok. ¿No habrá sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran? Yo les he entregado el Evangelio sin cobrarles nada. A otras iglesias despojé recibiendo de ellas el sustento para servirlos a Ustedes. ustedes. Cuando Ajá. me encontraban ustedes estaban necesitados, no molestante a nadie, sino que sino que los hermanos vendidos de Benditos de ¿cómo se dice? Macedonia. Macedonia Macedonia. me dieron Macedonia. lo necesario. Ah, Macedonia, es que estoy bien ciego, perdónenme. Ujú. Me dieron lo necesario, me cuidé de ser un peso para ustedes y todavía me cuidaré. Ahí está mi desafío, y lo digo por la verdad de Cristo que está en mí. Nadie en la tierra de De Acaya la carga. Ujú. me igualará. Este es el punto. ¿Por Sigue. qué? ¿Acaso porque no los amo? Dios lo sabe, pero lo hago y lo sigo haciendo para quitar todas las posibilidades a los que buscan como competir conmigo y pasar por iguales a mí. En realidad son falsos Los apóstoles falsos apóstoles. engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Aquí, este versículo 13, L- Lo vuelvo a una recalcar. joya. Ajá. Vuélvela a leer.
En Por favor, realidad son apóstoles engañadores O falsos disfrazados apóstoles. de Ajá. apóstoles de Cristo. Continúa. Y no hay maravillar, digo, y no hay que maravillar, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será en que se merecen sus obras. Una vez más lo digo, que no me tomen por loco, pero si como toman por tal lo aceptan, que lo sea y que cante un poco mis propias alabanzas. Lo que voy a hablar no lo hablo según el Señor, pues sería locura creer en mis propios méritos. Sin Hasta ahí. embargo, ok. mm, Si se dan cuenta, sí, más principalmente en estos últimos versículos que leímos, del 13 en adelante, ya nos va dando, como dice, desglosando cómo vienen personas que dicen, venimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no vienen de a gratis, Y vienen cobrándole. buscando otra cosa, sí. Entonces, normalmente, esto es algo muy interesante porque yo cuando fui con algunos bautistas, cuando fui con los hermanos bautistas, bueno, también con unos pentecostales y otros así, luego, lo que pedían bastante era el diezmo. O si habían cometido ciertos pecados, les cobraban por esos pecados. Decían, mira, te vamos a cobrar tanto y ya con eso se va a borrar tu pecado. Y actualmente, si se dan cuenta, cuando ustedes van con un sacerdote a confesar, no te No les dice vas cobran. a dar tanto por cada pecado. No totalmente. sucede Oiga, así. Dígame. Sí. tanto que renegaron por las indulgencias plenarias y es lo mismo que están haciendo de hecho. Tanto De que, hecho, se, te que, va lo que hubo el curioso. tumulto, tanto que hubo la Pero, separación innecesaria, tanto que se cambió la Biblia y se tradujo a lo bestia como el rey Santiago, que pues están haciendo lo mismo, por lo que pues ahí te va lo defendían, curioso. volvieron a hacer lo mismo. Porque ahorita vamos poquito a eso de lo de las indulgencias y ya para cerrar lo que es vuélveme a leer bueno, Miriam, ahora pásate lo que es Marcos capítulo 6. Vamos ahora sí a leer del 7 al 13 así corridito. Pero fíjate en el caso de las indulgencias, porque me falta hacer otro video más de eso. Tú checas las indulgencias y lo que te piden. De hecho, ya hablamos en lo que es en caso ¿Lo busco del yo o purgatorio. Mariam? Mariam, Mariam. Ok. Algo muy curioso que vimos así del purgatorio, que de hecho vamos ahorita a hablar dos versículos del purgatorio, aún tenemos tiempo, que van a encontrar algo muy interesante que tal vez muchos no habían notado, y recalca mucho lo que es el purgatorio, el perdón de los pecados después de uno ya muerto. En el caso de las indulgencias, solamente encontramos un solo sacerdote que decía, cayendo una moneda al cielo, y un alma al cielo, algo así decía. No me acuerdo cómo se llama ese sacerdote, sí, pero lo decía de esa manera, pero no eso no lo decía la iglesia, lo decía esa persona, más no lo decía la iglesia, porque Ujú. normalmente tú vas a encontrar las No era indulgencias, cayendo una moneda a la tierra y subiendo un alma al cielo. algo así decía esa frase. Creo, ponle que sea esa. ¿Y qué es lo que sucedía? Que nada más la decía ese sacerdote, más nadie más la dijo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no era doctrina de la iglesia. Y en caso de las indulgencias, de hecho yo en uno de mis videos reté a alguien que me mostrara un papel, un documento donde dijera, esta indulgencia, aquí está el documento, donde estábamos validando el perdón de tantos pecados. Nadie me mostró ni un solo documento, nadie me ha escrito. Y el que lo llegó a hacer, ni siquiera era un documento de indulgencia. O sea, eran otras cosas muy diferentes. Eh, y normalmente si has visto los requisitos de las indulgencias, es obras de caridad, estar Sí, en gracia y lo que es por las por las intenciones del oraciones del Papa. Papa. Y normalmente son esas tres cosas, a veces como una cuarta cosa, pero normalmente como que en esas tres van encerradas las indulgencias. Por obras de caridad, normalmente sí, tal vez ayudas a lo que son dentro de la iglesia, la ayuda de las necesidades,
pero no te dice tienes que dar tanto en dinero. No, en algo que puedas ayudar según tu voluntad. Y esto es algo muy, muy impresionante que yo, aún me hace falta sacar una listota, porque es una listota grandísima en las indulgencias, que son los tesoros del cielo. Pero ahora sí, creo que ya les quedó muy claro cómo hay personas que utilizan, La hermana según, Marcia. como dicen, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, unos sí siendo enviados de nuestro Señor Jesucristo y otros que no son enviados de nuestro Señor Jesucristo, que nada más lo utilizan por cuestiones económicas, porque nuestro Señor Jesucristo no enseñó esas cosas. Ahora sí vamos a leer Mateo capítulo 6 del 7 y terminamos hasta el 13. Mateo, es que me fui a Marcos. Es Mateo Digo, 6. perdón, Marcos. Ah, Sí es Marcos. perdón. Marcos 6. Ah, No, yo me equivoqué. Marcos yo dije, 6, bueno. Ajá. del Qué versículo 7 cabeza la al de 13. usted, hermano, que se le grabó todo. Tuvo que No, la haber verdad es que, estudiado muchísimo. ¿por qué crees que andaba? Yo estaba con la mente de hablarles de lo de con el nombre y en el nombre, porque yo ya nada más había escuchado 2, 3 versículos y dije, busqué en aplicaciones y busqué en otro, y resulta que no estaba el tema, pero dije, no, pero sí me lo voy a aventar. Y me tienes toda la tarde pasando todos los versículos que hablaban con el nombre y en el nombre, el mal uso del nombre, los que se decían que eran en el nombre, y ahí me tienes, como dice, estudiándolo y detallándolo, porque sí, y no sé si es, yo sí le digo que, a muchos sí les digo que sí, realmente, a muchos nos da diferentes dones Dios. Yo pienso que uno de los dones que yo tengo es tanto el de sabiduría, como lo que es el de, se me fue el otro don, porque siempre, así como me escuchas, así a veces se me olvidan bastantes cosas, de tantas cosas que aprendo de repente. Pero uno de los dones que tengo sí es el de sabiduría, y el de profecía, que son los dones que siento que tengo más desarrollados. Y hay versículos que de repente una palabra que dice alguien más me ayuda a relacionar muchos versículos bíblicos hasta sacar inclusive más cosas detalladas a profundidad. En la semana pasada, ahorita vamos a leer un par de versículos, un poquito del purgatorio. Alguien Yo dijo un nomás me sé, comentario, yo nomás me sé 3 versículos de la Biblia y me confundo, hasta los revuelvo todos. y yo también me revuelvo, no te preocupes. El Ahora único que sí, sí me sé es de Apocalipsis 12:1, bajo una mujer del cielo con la luna en los pies, verá al varón y de ahí que en gobernará adelante, con vara y hielo. y relacionado con lo que es Génesis La capítulo 3 Virgen. versículo 15, ajá, y está bastante padre. Entonces, ahora sí, Marcos capítulo 6 del 7 al 13. ¿Cómo los envió nuestro Señor Jesucristo? Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía, quédense en la primera casa en la que les den alojamiento y hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. Mm. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no los mandó a decir, ¿sabes qué? Vayan y háganse de dinero. En ningún momento les dijo, es más, en ninguna parte de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, en lo que es en todo lo que es, en todos los evangelios, nuestro Señor Jesucristo, ni los apóstoles enseñaron a decir, cobren tanto dinero. Jamás se enseñó eso. Y en ninguna parte de la Biblia van a encontrar eso. Porque esos son, como dice, Jamás. ajá, cómo los enseñó nuestro Señor Jesucristo, los envió de una manera diferente, ¿sí? De hecho, deja veo lo que es a ver, Mateo capítulo 10 versículo 1. Creo que aquí me lo dice poquito diferente. Mateo capítulo 10 versículo 1. Que hay una partecita que quiero que escuchen. Aquí está.
Mateo 10, del 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanase toda enfermedad y toda dolencia. Y no, me dio los nombres de los 12. A estos 12 envió Jesús, a partir del versículo 5, los dio mandamientos diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y por la ciudad de los samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. De gracia es, de gratis lo recibiste, de gratis denlo. Ya no les está diciendo, vamos a cobrar. Para nada. Y ese es el versículo de Mateo capítulo 10, el versículo 8. De gracia recibiste, dad de gracia. Porque es un regalo. La gracia es un don de Dios, así, inmerecidamente dado. Eso ya lo sabemos. Inmerecidamente dado, recibimos lo que son esas gracias. Ahora sí, vámonos a lo que son estos dos versículos que les voy a dar. En el live anterior les comenté acerca de lo que es un poquito del purgatorio. Ahora sí vamos a brincarnos un poquito a lo del purgatorio, algo que me hizo falta y que yo estoy seguro que a varios de ustedes les va a ayudar. Hay una parte muy interesante cuando nos vamos a, por favor Miriam, ayúdame con lo de Primera de Juan, capítulo 5, y vas a leerme el último versículo de Primera de Juan, capítulo 5, el último versículo. Porque ahí nos habla de una parte muy importante del purgatorio. Pero hay algo que muchos no han notado. Y ahorita vamos a hacer como que una comparación. Ahorita yo voy a leer uno de los versículos y lo vamos a comparar con el otro versículo. ¿Sí? El otro versículo con el que lo voy a comparar, este sí lo voy a leer yo. Esa es la de Segunda de Macabeos, capítulo, Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 39. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 39. Y, bueno, del 38 en adelante, sí. Y en este caso, Mariam me va a leer lo que es Primera de Juan, capítulo 5, el último versículo de lo que es del capítulo 5 de Primera de Juan. Que hay algo muy interesante. Hijitos, guárdense de los ídolos. Hijitos, guárdense de los ídolos. ¿Por qué razón nos diría Juan? Guárdense de los ídolos. Dice Marley, ¿por qué no se deja ver? Bueno, ninguno de los dos. No puedo Es que ya los activar la sacaron, ¿no? cámara. Ay, sí, quién sabe qué pasaría. ¿Sí? De verdad que ¿Por no qué puedo razón, activar la cámara. por qué razón Juan nos dice cuídense de los ídolos, pero justamente hasta el final? Porque eso es lo interesante, que muchos no se han dado cuenta de esa parte. Desde el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Y esa respuesta la vamos a encontrar precisamente en Segunda de Macabeos, capítulo 12, del 38 en adelante, que voy a leer. Vamos a arrancar por esa primera parte. Antes de comentar eso, lo que dijeron en el grupo de Biblia, porque de repente metieron lo del purgatorio, curiosamente, les di la plática el jueves, el viernes metieron lo del purgatorio. Y decían algo muy interesante, nos dijo así una señora de ahí del grupo, dijo, ¿sabes qué? Es que las oraciones, los santos no las necesitan porque ellos ya están en el cielo. Ellos no necesitan de nuestras oraciones, ya están en la gracia de Dios. Los condenados, los que están en el infierno, ellos para nada sirven las oraciones, ya que están condenados. De nada sirven nuestras oraciones. Pero en caso de los que están en el purgatorio, ellos sí necesitan de nuestras oraciones para salir pronto del purgatorio. Estas personas están necesitadas del purgatorio, digo, de nuestras oraciones, unas oraciones constantes que los ayuden a librarse rápidamente. Hermano, ya volveré, Gracias a me Dios. están llamando. Sí, no te preocupes.
Ahora sí, me dijiste, el primero de Juan capítulo 5 versículo 21 es, cuídense de los ídolos. ¿En qué va en relación con Macabeos? Porque de esto nos está hablando Juan. Está hablando del libro de Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 12 versículo 38 en adelante. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó al séptimo día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente, no se podían esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate. Los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había idolitos de Jamnía, lo que estaba prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Mire, arrancando por esa primera parte, ¿cómo termina Juan? Cuídense de los ídolos. ¿Cómo arranca segunda de Macabeos, capítulo 12 versículo 38 en adelante? Ahora sí, vamos a leer, continuando con primera de Juan, capítulo 5 a partir del 15. No, lo que es el 16. Deme por favor el 16 nada más. Miriam, Mariam, más bien. Mariam, Hermanos, me paso a retirar porque ya es muy noche. Que Dios me los bendiga. claro, no te preocupes. Nos vemos. Ya en otra Descansa, será. buenas noches. Bendiciones. Fíjate tu audio, no sé qué habrá pasado, Miriam. Mariam, no te escuchamos. Bueno, ahorita en lo que recuperas el audio, ahorita les terminé de leer precisamente el del versículo 40. El versículo 40, y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había idolitos de Jamnía, lo que estaban prohibidos a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Por esa razón, 1 de Juan capítulo 5, el versículo 21 termina con hijitos guardaos de los ídolos. Cuando leemos el versículo 16, de hecho desde un principio, pero desde el 16 lo entendemos poquito más. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Bueno, en este caso me gusta más, aquí lo estoy leyendo una Reina Valera, me gusta más como lo dice la Biblia. Orará y se le dará vida. Digo, a los que pecan no de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que rueguen. Y fíjense cómo continúa lo que es el versículo 41 de segunda de Macabeos capítulo 13. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. Lo mismo que acaba de suceder aquí, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, orará y se le dará vida. Está pidiendo por el pecado de su hermano. ¿Sí? El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviesen de cualquier pecado, pues no acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió unos 2,000 monedas de plata para que se ofreciera allí un sacrificio por el pecado. Un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Lo mismo que sucede en este caso
lo que sucede con Juan, que nos dice a partir del versículo 16, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, orará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. En este caso, como decimos, los que están condenados, ¿para qué oramos por esas personas si ya están condenados? No sirve de nada estas oraciones. Los que están en el cielo no necesitan de nuestras oraciones, ya están en el cielo. Pero los que están en el purgatorio sí necesitan de nuestras oraciones. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Sabemos que cualquiera es nacido de Dios. Fíjense esta parte importante a partir del versículo 18. Fíjense, lo leo más de aquí de la católica, sí. Porque luego voy a ver una que otra palabra, así que se me va a hacer media raro, sí. Viene casi lo mismo, pero me gusta más como lo dice aquí, como lo leí. A partir del versículo 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues el que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no puede tocarlo. Recuerden una cosa muy interesante. El que es nacido de Dios, así como lo menciona, constan y que en esta parte es lo que les quiero... te voy a subir. Esta parte es lo que quiero recalcar. El que ha nacido de Dios no peca. Mientras estemos en este mundo, de hecho ahorita lo voy a decir, mientras estemos en este mundo estamos expuestos al pecado. Pero si ya no pertenecemos al mundo, estuvimos haciendo lo posible por permanecer con nuestro Señor Jesucristo, al momento de morir, como dice, ya le pertenecemos a Dios, porque hicimos lo posible, por estar con Él. Hicimos nuestra batalla y nos fuimos con Dios precisamente. ¿Y qué es lo que pasó? Aquí, como dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues el que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno ya no puede tocarlo, ya no lo puede tentar. ¿Por qué? Porque ya no te encuentras en este mundo. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ya sabemos a quién le pertenecemos, pero necesitamos hacer nuestra lucha. Mientras estemos en este mundo, vamos a ser tentados por el demonio, así, intentando evitar que nos acerquemos. Ya lo vi, Oscar, pero no sé qué pasó que se cayó ahí del live. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero, nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos, guárdense de los ídolos. Digo, todo viendo en referencia, o sea, todo es una total referencia a lo que es la segunda de Macabeos. Segunda de Macabeos, capítulo 13, capítulo 12, del versículo 38 en adelante, del 38 hasta el 46. Que dice, ni una gatita del cocón, mano, nada más no te pongas borracho. Se puede celebrar, Jesucristo tomaba vino, sino porque hizo lo que es porque hizo lo que es porque convirtió el agua en vino. Eso sí, el vino de aquel tiempo tal vez no era igual al de ahorita, también se emborrachaban y eso estaba mal. Ya sabemos que eso está mal. Toma con precaución. Entonces, si ven lo que es una idea total de lo que está sucediendo con lo que es el purgatorio, de esos dos versículos, no me los pueden, no son más versículos, pero tan solo ese versículo al final, no lo pueden explicar ninguna secta que no crea en lo que es el purgatorio. Recuerden que el purgatorio no es un lugar, es un estado, no puede explicar ese versículo del final. ¿Y por qué viene en relación a todo lo demás? No lo pueden explicar. La explicación ahorita se las acabo de dar. Entonces, ese fue un complemento de lo del purgatorio. Y ya vimos precisamente lo de con la palabra de Dios y lo que es invocar el nombre de Dios. Y lo que es el que viene en nombre de Dios. Ya vimos cómo hay falsos apóstoles, cómo se utiliza de mala manera, lo que es lo que son el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen, los piercings son malos, y si hablan, inclusive vamos a incluir lo que son las tatuajes. Ahí les va algo interesante.
Ya hablando un poquito fuera de, de la Biblia, hay cosas así que normalmente no vienen exactamente en la Biblia, así bien descritos tal cual. Pero sí, nosotros tenemos conciencia y nos podemos dar cuenta de qué cosas sí son agradables para Dios y qué cosas no son agradables para Dios. Nada más buscamos la aprobación de alguien para que nos diga, vas bien, como para decir, "Ah, es que alguien me dijo esto está bien, aunque en nuestra conciencia sepamos que está mal. Ya encontrando a alguien que esté haciendo cosas malas, entonces estamos perdidos. Pero al momento en que nos encontramos a alguien que sí nos dice, es que estás mal por esto y por esto y por esto, o los juzgan loco o los juzgan que están mal, que no tienen la razón, y les dicen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ya están buscando un Dios a su conveniencia, más no un Dios tal y como es. Así. Ese es el problema de muchos, querer buscar un Dios a tu conveniencia. Si sabemos que hay cosas malas, sabemos perfectamente cuáles son las cosas malas y cuáles son las buenas. Qué es lo que sí le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Yo en mi caso, digamos, en el caso, vamos a poner tatuajes, piercing. Bueno, el piercing no me interesa, la verdad. Pero sí vamos así un poquito más notorio lo que son los tatuajes. Eh, Hay algo que a mí no me gustan así, para mí no me gusta nada. Pero sí me gustan más en el sentido estético. Que una persona, recuerden que somos templo del Espíritu Santo. Y en el sentido estético me refiero a si cuando una persona se siente mal en su cuerpo, ya sea por una operación, una lesión, algo que ha pasado en su cuerpo y se siente mal, eh, hay algo que le dicen precisamente tatuajes estéticos en el que le hacen que esa persona agarre mucha confianza, empiece a sentirse con mucha seguridad. Así. Hacerse un tatuaje nada más porque sí, la verdad, no me gusta. No me agrada la idea. Así. Para algunos les gusta, a algunos otros no les gusta. Para los judíos, prohibidísimo. Eso sí, para los judíos son prohibidísimos. Sí. Pero sí, en mi caso, a mí no me gustan los tatuajes. Y la verdad dudo que alguna vez me voy a hacer alguno. Eso ya es como dice muy personal de cada quien. Es como ¿ves? La ropa, ya sabemos que hay unas ropas que son buenas, que son malas. Si te vas a tatuar, no te vayas a tatuar un Satanás. O sea, ¿a quién se le ocurre así? Siendo cristiano, y decir, me voy a tatuar un Satanás haciendo no sé qué tantas cosas. Ya sabríamos que eso sería algo muy ilógico, una gran tontería. Entonces, espero que les haya gustado bastante lo que es este tema. ¿Sí? Eh, el día de mañana vamos a transmitir, ahora sí lo que es una clase de Biblia, pero en mi parroquia. Ya me dieron la autorización. Vamos a transmitir lo que es una clase de Biblia. Yo no la voy a dar. Digo, en mi caso soy autodidacta. Yo nunca había tenido una clase de Biblia. Apenas me están enseñando a utilizar lo que es ciertos detalles con la Biblia. Que digo, mira, de esto aprendí un poquito más, y está excelente, sí. El que nos va a dar la clase es un recién, acaba de hacerse diácono. Este miércoles de esta semana acabaron de ser diácono, le dicen Memo, es Guillermo, pero le gusta que le digan Memo, y es quien me va a ayudar, como dice, me va a apoyar, va a dirigir lo que es la clase. Y van a ver así cuántas dudas igual tienen las personas dentro de la misma clase. Yo espero en alguna ocasión que vean cómo me traigo otros hermanitos. Unos son, no me acuerdo si es pentecostal. No, cierto, se dice evangelista. Me las voy a traer lo que es al templo, a lo que es escuchar esa clase de Biblia. Y cómo voy a traer tal vez hermanos bautistas al templo a que escuchen lo que es la clase de Biblia. Y que todas las dudas o todo lo que empiecen a tener de comentarios, ahí mismo se las resolvamos con clase de Biblia. Y eso va a estar muy interesante. ¿Sí? Más cuando les invita hasta el templo a lo que es escuchar, ahora sí, como dice, la Biblia. Porque yo he ido a sus clases de Biblia. Y la verdad, para mí, esas clases de Biblia, no sé cómo algunos dicen es que nos enseñan muchísimo. Yo, la verdad, fui y no aprendí la gran cosa con ellos. Aprendí muchos errores. De ellos, sí aprendí muchos errores. Pero no aprendí la gran cosa. Evangelista.
Bueno, evangélico, ¿sí? Y sí tiene razón, tal vez es muy, perdón, muy burlón de mi parte, sí. Que tal vez me dejó influenciar por algunos otros que dicen, no, es que no hay que decirles así. Pero sí tiene razón. Pero ellos se dicen ser evangelistas, pero para mí no son evangelistas porque no le hacen caso a la Biblia. Le hacen casos a personas fuera, por palabras que no están inclusive dentro de la Biblia. Entonces, y cuando uno se lo demuestra con la Biblia, dice, no, es que tú estás mal. ¿Cómo voy a estar mal si te lo estoy mostrando con la misma Biblia? Pero así, como leímos en Santiago, capítulo, no es cierto, como veímos, en varios de los versículos, algunos van a oír lo que es en Hebreos capítulo 10, van a escuchar la palabra de Dios así, pero no van a creer. Y recuerden eso sí, el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 47. Por eso es muy importante estar atentos a lo que dice la Biblia. La Biblia nada más es una parte de la doctrina de Jesucristo, de la doctrina de Dios. Es como dice, uno de los brazos, por así decir. Lo que es la Biblia, es uno de los brazos, mas no es toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque dentro de la Biblia ahí está escrito, y nos damos cuenta que hay faltantes, hay cosas que faltan, hay cosas que faltan en la Biblia, y la misma Biblia lo dice, hay cosas que no están escritos aquí. Aquellos que, todo lo que está escrito está hecho para que crean, pero hay cosas que no están escritas en la Biblia. Es más, hay cartas de los apóstoles que están faltando dentro de la Biblia. Ahí tienen en Colosenses capítulo 4, nos habla de una carta que precisamente habla Pablo, que envió dos cartas, una a los colosenses y la otra, creo que es, no me acuerdo si dicen, no, no es cierto, no es a los esmirnietas, esa otra comunidad. Esa carta está perdida. ¿Qué quiere decir? Que si no, está algo incompleta lo que es se podría decir que está incompleta la Biblia por esa falta de cartas. Y son cartas de Pablo, también muy importantes. Aquí está. Diversas noticias. Eh, siempre orando por ustedes. Eh, Estoy buscando la carta que sí no me acuerdo bien lo que es el versículo, pero sí es el capítulo 4. Conmigo para consuelo. Ah, una carta a los laudenses. La Odisea. Ah, no, por los Laodicea y de Hierápolis. Así. Bueno, tenemos lo que es esas cartas perdidas. Ahorita ya andamos hablando, como dice ya, sin Biblia. Ya después vamos a hablar un poquito más de otras cosas. Ahí tengo algo pendiente con algunos. Ya después voy a invitar a otros hermanitos que sí. Quiero que escuchen cómo algunos predican unas cosas y cómo con la misma Biblia vamos, diciéndole al hermanito a ver cómo vamos trabajando como con algunos otros hermanitos. Por ejemplo, creo que Ponchito, aquí estás en el canal Ponchito, saludos y bendiciones. Eh, él sí no, él creo no es testigo de Jehová. Él sí no es testigo de Jehová. Algunos testigos de Jehová sí los tengo poquito identificados. Que son la otra vez como que me fallaron un poquito. No, no sé por qué razón no los pude subir. Pero para la siguiente ocasión, esperemos sí subirlos y que me expliquen lo que son ciertos versículos en especial. Ya cuando empezamos a relacionar ciertos versículos, sí, no eres
también es cristiano, pero no sabemos a qué congregación vaya, ¿sí? Porque en general aquí todos somos cristianos, ¿sí? Todos somos seguidores de Jesucristo, pero lo que más nos interesa es precisamente qué es lo que nos dice su palabra. Entonces, espero que les haya agradado lo que es esta clase. Yo normalmente me voy a conectar los jueves a las 10:20, así es el horario en que ya tengo las cosas este, prevenidas. Y varios detalles que sí, que les pueden ayudar a ustedes. Inclusive en el día de mañana, eh, esta clase recuerden que los mando directamente también a YouTube. Los voy a empezar a subir a YouTube, ya específicamente con lo que es cada clase. Igual cada duda, pueden enviar lo que son, aquí mismo pueden escribirnos lo que son varias cositas, varias dudas que tengan de repente, y algunas se van a ir respondiendo durante la clase, en el transcurso, aunque tal vez, no digamos, ay, preguntó tal cosa, no, ahí mismo se va a ir respondiendo sin querer, y otras, las vamos a dejar al final como para explicarlas así con más detalle, en este caso que les comenté ahorita de la del purgatorio, con tan solo estos dos versículos, cómo se refería la de primera de Juan capítulo 5 versículo 16 en adelante, por qué razón hasta el final pone ídolos, y a qué referencia, da precisamente el Antiguo Testamento. El día de mañana, aquí en hora de México sería a las 6 de la tarde, sería a las 6 o a las 7, ya ni me acuerdo. Déjenme acuerdo, no, a las 7, de 7 a 8. Horario aquí en México, en Estados Unidos varía, a veces son 2 horas más, no es cierto, 2 horas antes, allá en Estados Unidos, 1 o 2 horas antes. Allá pueden ser las 6 o pueden ser las 5 de la tarde, lo que es esta clase. Pero digo, ahora sí, guiado, ¿sí? No digo, normalmente nunca había tenido una clase de Biblia, así ya, esta es, como dice, mi segunda clase, esta va a ser mi tercer clase. Y ya vamos a conocer un poquito más. De hecho, se me hace muy curioso las preguntas que hacen las señoras, que por esa razón salió pero me interrumpen mucho a Memo. Yo voy a intentar que Memo hable más y que las señoras hablen un poquito menos, que no lo interrumpan tanto. Sí, a las 5 de la tarde, sí. 2 horas de diferencia. Y el día de mañana hago la programación. En mi TikTok voy a poner la programación, clase de Biblia a tales horas. Y ya de ahí ustedes, según su horario, ya se van guiando, sí. Jaime, creo que Jaime lo tengo de moderador. Ahí está de moderador. Entonces, qué bueno que se sigan conectando, que sigan aprendiendo. Digo, algunos hermanitos que, ejemplos, viven en España, no alcanzan lo que son estas clases, por eso se los ando subiendo a lo que es a YouTube. Se los voy a empezar a subir a YouTube. Nada más tengo uno de los videos que fue el del purgatorio. Este video el día de mañana ya lo van a tener allá en el YouTube y espero subir todos los demás así seguiditos. Es que quiero cortar unas partecitas en las que siento que me interrumpieron bastante otros hermanitos que nada más metieron a hacer despapalle en uno de los likes. Por eso me estoy tardando un poquito en subir esos otros videos. Y ya, ahora sí, voy a terminar con lo que es una oración. Las oraciones más sencillas que conocemos. Algunas veces algunos preguntaban cuáles son los santos de su devoción. A mí me encanta mucho, a mí mi mamá me enseñó mucho, aunque es una oración cortita, el de Santa Mónica Bendita, la que es la madre de San Agustín. Y yo no me había fijado tanto en lo que es la vida de Santa Mónica, como la verdad, con mucha paciencia y con mucho amor, tal vez por eso soy yo muy paciente, porque dice qué paciencia le tienes a mucha gente. Yo así desde chiquito he sido, pero con mucha paciencia y con mucho amor, cómo trató a su hijo, cómo trataba a sus suegros, cómo trató a su esposo y cómo todos ellos se fueron convirtiendo al cristianismo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, danos nuestra santa bendición, que ya nos vamos a dormir. Bueno, en este caso aquí en México, sí nos vamos a, ya es horario para dormirse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si algún día algún hermanito que no pertenece a la Iglesia Católica o que pertenece a la Iglesia Católica, quiere dialogar y como dice, hacer más nutrido lo que es estos comentarios con la Biblia, precisamente todo con la Biblia, son bienvenidos. Y algún hermano que no pertenezca a la iglesia, que diga, ¿sabes qué? Es que yo no estoy de acuerdo en tal cosa de la doctrina, tal cosa de la doctrina, tal cosa de la doctrina. Yo, perfecto, ten lo que son los versículos preparados y vamos a hablarlo con pura Biblia, así como se los he estado manejando, pura Biblia, y ya lo empezamos a comparar con precisamente cómo maneja la doctrina en lo que es la Iglesia Católica, y tal vez que vaya viendo cómo están en concordancia algunos versículos y cómo tal vez algunos los dejó fuera y por eso no le concuerdan. Entonces, espero que les haya agradado mucho lo que es esta clase, este live, así, y nos vemos en la siguiente ocasión. Entonces, nos vemos. Bendiciones.